Vamos a buscar cada uno de nosotros en nuestra Biblia el texto que les comentaba hace un par de minutos. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2. Hebreos en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios. Le sigue por ahí un par de paginitas más y llega a Hebreos. También puede hacerlo de atrás para adelante. Vaya a Apocalipsis y comience de atrás para adelante. Por ahí va a encontrar Hebreos. Hebreos es un libro que tiene mucha enseñanza, pero específicamente queremos hablar acerca de cuando Dios llama. Cuando Dios llama. Cuando tenga Hebreos capítulo 1, versículo 1, lo lee su servidor, usted me dice un fuerte amén, y vamos a leer todos juntos el versículo 2. ¿Lo tenemos? Hebreos 1, amén. Dice el Señor en su palabra, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas. Número 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta hora venimos delante de ti, el que tiene, Señor, el dominio del universo, el creador de los cielos y de la tierra, el que tiene en su mano, Señor, toda nuestra vida, nuestros destinos, esta ciudad, el mundo entero, Señor. Señor, te damos gracias una vez más, aunque la carne se atribule, pero te damos gracias por ese despertar que nos diste en la mañana, porque, Señor, eres tú hablando a tu iglesia, eres tú hablando a tu pueblo. En esta hora, Señor, venimos delante de ti a suplicar también por la situación que está pasando en Napa o los condados afectados, por aquellas personas, Señor, que se han visto afectadas por esto. Te damos gracias, Señor, porque la mayor parte de los que estamos acá reunidos no pasó mayor cosa, simplemente una pequeña llamada de advertencia. A no olvidarse que tú estás a las puertas, que tu pronto regreso está cerca, y que tenemos que ser encontrados fieles, que tenemos que velar y vigilar. Señor, bendice tu iglesia, háblanos al corazón, abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos, Señor, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, dejando ciertamente lo que queda atrás, proseguimos a la meta, proseguimos a ti, Señor, sin volver a ver atrás. Bendice tu iglesia, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Cuando Dios llama, Dios habla, y lo dice el libro de Hebreos, de muchas formas. Si hay algo que el hombre siempre ha tenido problemas, es para entender cuando Dios habla. Si algo el hombre ha tenido problemas, es que cuando Dios le ha hablado, el hombre ha desobedecido. A veces la gente me pregunta, pastor, ¿cómo sé si Dios me ha hablado? Yo mismo me he llegado a preguntar, Señor, ¿me estás hablando tú? ¿O es mi mente, es mi corazón, es mi carne? Señor, ¿cómo saber si tú me estás hablando? Dios habla con diferentes situaciones cuando llegan a tu vida. Dios habla de diferentes maneras, y lo dice Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces. ¿Cuántas veces te ha hablado Dios? Muchas veces. ¿Cuántas veces le ha hablado a la humanidad? Muchas veces. ¿Cuántas veces le hablamos a Francisco? Muchas veces. ¿Cuántas veces le ha hablado a Estados Unidos? Muchas veces. ¿Cuántas veces le ha hablado a Latinoamérica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua? Muchas veces. Y han llegado evangelistas internacionales, y hay predicadores en cada esquina, y hay gente que habla del segundo advenimiento de Cristo, que el tiempo está cerca, que Cristo vuelve, que nos habla de la tribulación, que nos habla acerca de que hay una vida, pero una vida eterna al final de esta vida. Y la gente te dice, y Dios te habla, y Dios utiliza personas para que te lleven un mensaje. Y Dios habiendo hablado muchas veces. ¿Te has preguntado y si te has puesto a pensar alguna vez cuántas veces Dios ha hablado a tu vida? ¿Te habló cuando eras pequeño? ¿Te habló cuando eras adolescente? ¿Te habló a través de tus padres? ¿Te habló cuando creciste? ¿Te habló antes de que te vinieras a este país? ¿Te habló cuando venías en el camino? ¿Te habló cuando entraste a este lugar? ¿Te habló hace un par de semanas? Y Dios habiendo hablado de muchas formas, pero el hombre endurece su corazón para con Dios y no quiere escuchar lo que Dios tiene para su vida. Si hay algo que el hombre tiene necesidad, es de oír lo que Dios tiene para su vida. ¿Por qué? Porque su palabra es vida. Porque el hombre, la tierra perece por falta de conocimiento. La tierra perece por falta de palabra. Porque el hombre no quiere escuchar. Cercana está la palabra, pero el hombre endurece su corazón.
Si tú y yo nos pusiéramos a sacar cuentas de cuántas veces Dios te ha hablado, te aseguro que te ha hablado cantidad de veces. Lo hizo conmigo, lo hizo con mi familia. Nos habló por sueños, nos habló por personas, nos habló incluso por medio de personas que nos dijeron, mire, acérquese a Dios, y no lo hicimos. Nos habló por medio de enfermedades. Y cada vez que Dios habla, Dios siendo un padre, llama a sus hijos a obediencia. Y cuando el padre llama de diferentes formas. La primera vez te llama, fulanito, arregla tu cuarto. Y el niño, sí, papá. Y el niño sigue jugando con su PlayStation, sigue jugando con el teléfono, sigue en el Facebook, sigue haciendo esto, sigue haciendo lo otro. Y el padre vuelve a llamar, fulanito, te dije que arreglaras tu cuarto. Sí, papá, ya voy. El niño se pone a ver TV, el niño se hace loquito, se hace mareadito. El papá levanta la voz por tercera vez y le dice, fulano, ya te dije que arreglaras tu cuarto. Sí, papá, ya voy. Y hay un momento donde el padre ya no llama solo con una voz audible. Ya hay un momento en el cual el padre ya no simplemente te grita. Hay un momento en el cual el padre toma cartas en el asunto para hacernos entender. Dios habiendo hablado muchas veces. Y fíjese que dice la siguiente parte, y de muchas maneras. El día de ahora por la madrugada nos temblaba a todos la tierra, pero a algunos nos está temblando la economía, a otros nos está temblando nuestras familias, a otros nos está temblando sobre mojado con familiares de nuestro país, con circunstancias, hermano, de, qué sé yo, extorsiones. Me comentaba una hermana, pastor, oremos por una familia que ahorita le acaban de dar una noticia, que parece que están teniendo problemas con extorsiones en su país. Y a muchos nos tiembla de diferentes formas. A muchos Dios nos habla de diferentes formas. Las maneras como Dios actúa, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios habla con el hombre, cómo Dios trata con el hombre, son bien diversas. Te lo dije. A nosotros como familia, cuando andábamos perdidos en delitos, en pecados, y no que fuéramos los grandes asesinos o la familia Capone. Simplemente no queríamos nada con Dios y ese fue nuestro pecado. Simplemente endurecimos el corazón cuando Dios, habiendo hablado de muchas formas, nos invitaban y nos decían, reciba a Cristo, venga a la iglesia, Dios tiene algo para ustedes, y nosotros nos endurecimos. Dios, habiendo hablado de muchas veces, empieza a hablar de muchas formas. La primera te lo hizo por medio de un profeta, por medio de una persona, y entiéndame que profeta no es una persona barbuda con una túnica que te va a andar diciendo tu pasado, tu presente y tu futuro. Profeta es toda aquella persona que toma la palabra de Dios y se molesta conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? El profeta eso era. Aquella persona que transmitía la palabra de Dios. Y Dios, habiendo utilizado pastores, habiendo utilizado cristianos, habiendo utilizado mujeres de oración, nos habló muchas veces, pero no quisimos entender. Cuando el hombre no quiere entender, cuando Dios habla, Dios empieza a utilizar muchas maneras. Nos habló primero por personas, luego nos habló por medio de sueños. Yo le he comentado en otros momentos en la congregación. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, allá por 1996, mi padre tuvo un sueño en el cual veía nuestro hogar, nuestra casa, como que había caído una bomba. Y cuando él vuelve a ver, a buscarnos a todos nosotros, no estábamos. Dice que del cielo vio una luz y una voz que le decía, ¿cómo querés llegar? Dios nos habló muchas veces. Nos habló de muchas formas. Por medio de personas, por medio de mensajes, por medio de televisión, por medio de sueños, por medio de gente que nos invitaba. Pero la dureza del corazón del hombre trae sobre el hombre también que Dios llame de formas más fuertes. Llegamos al Evangelio de una forma muy difícil como familia. Mi hermana no me dejará mentir. Ella poco quizás se recordará, pero mis padres separados, mi mamá con cáncer en la matriz, problemas en su corazón, una enfermedad que se llama cardiomegalia, mis padres separados, nosotros fuimos transportados del lugar donde nosotros nos desplazábamos, donde vivíamos, a Usulután, a otro lugar con mis abuelos. Y Dios habiendo hablado muchas veces, y no quisimos entender. Dios empieza por amor, no por odio, no por destruir. Empieza a hablar de muchas formas. Para decir, y te haré entender lo que yo quiero con tu vida. Y Dios ha hablado cantidad de veces a este país, a esta nación, a nuestros países. Usted me puede decir, pastor, en nuestros países, allá en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, hay cantidad de evangelio, hay cantidad de iglesias. Cada esquina hay una iglesia distinta, pastor, a diferencia de aquí. Me decía mi hermana que fue a Houston hace un par de meses atrás. Me decía, Nelson,
allá las iglesias están una por allá, la otra tenés que manejar a veces hasta media hora, una hora. Las iglesias están lejísimos. No hay tanta iglesia como aquí. Ella me dice, yo estoy admirada de ver que aquí, cada cuadra, hay 2 iglesias. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas formas, empieza a hablar cada vez más fuerte, porque el corazón del hombre es endurecido. Dios, habiendo hablado a mi familia y nosotros habiendo sido duros, empieza a tratarnos y a amarnos de una forma más dura. Y yo sé que muchos se podrán identificar con lo que le estoy diciendo, porque Dios te habló muchas veces. Dios te llamó al arrepentimiento, Dios te llamó a la reconciliación, Dios te llamó a acercarte, Dios te llamó, pero te endureciste igual que nosotros. Y Dios empezó a tratar en tu vida de diferentes formas. ¿Y sabe qué es lo peor? Que el hombre, Dios habiendo hablado muchas veces, no entiende que Dios tiene que estar hablando. Dice, esa mujer ya aburre, esa persona ya sigue con lo mismo, ¡qué molesta! Es Dios quien te está hablando muchas veces. Y habiendo hablado de muchas formas, no entendemos que es Dios el que está orquestando detrás de lo que está pasando. Es Dios el que está detrás del telón, haciendo la escena siguiente. Esa enfermedad que te trajo a los pies del Señor no fue casualidad. Era Dios hablando de muchas formas, porque había hablado muchas veces primero. Esa circunstancia familiar que te trajo a los pies de Cristo no fue porque ese hombre o esa mujer era mala, o estaba loco, estaba desquiciado. Era porque no entendiste las tantas veces que Dios te habló. Y ahora, habiendo hablado muchas veces, te está hablando de diferentes formas. Y a veces Dios utiliza formas que tú y yo no las vamos a entender cómo nos habla. Algunos nos fue a hablar en una cárcel, en un hospital. Tenemos una hermana que me dice, pastor, estuve 6 meses en la cama de un hospital en el Seguro Social de Salvador. Usted no sabe qué es eso. En nuestros países donde, perdónenme, hay necesidad de todo. Seguro social, beneficencia pública. Le tocaba compartir cama a veces. Me decía, pastor, yo no sé qué es peor, si la cárcel o el hospital, porque el lugar donde yo estaba, dice, yo no me podía ni parar. Yo dependía de enfermeras, yo dependía de otros, hasta para lo más básico, para mis necesidades, pastor. 6 meses en la cama de un hospital sin poderme levantar. Y Dios me ha hablado muchas veces. Y no fue hasta que llegó una persona a la cama de cuidados intensivos y me dice, muchacha, Dios me está hablando. Que yo entendí que era Dios quien me estaba buscando. Oraron por mí, me comenta ella, una hermana de esta congregación, y Dios comenzó a hacer una obra en mi vida. Pastor, lo que los médicos no dan muchas esperanzas de vida, Dios me tiene hasta aquí años después. Dios, habiendo hablado muchas veces, empieza a hablar de muchas formas. Y las formas que Dios utiliza no son las formas como tú quisieras, que bajara un ángel del cielo, que te dijeran fulano. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti, no, querido. Esos tiempos ya pasaron. Dios habla en el viento. Dios habla a través de circunstancias y Dios habla a través de personas. Es algo que te quiero enseñar el día de ahora. Había un hombre llamado Juan el Bautista, en el cual sale al desierto y empieza a predicar arrepentidos porque el reino de los cielos es acercado. No era Juan el Bautista, no era un loco. Era Dios hablando de muchas formas. Era Dios hablando muchas veces por medio de los profetas. Y el pueblo de Israel en aquel tiempo sale a los ríos, sale al desierto y empieza a oír lo que este hombre tenía de mensaje. Pero ¿sabe qué? No se arrepintieron. Porque cuando llegó la luz de cual Juan el Bautista hablaba, no se arrepintieron. Dijeron que Juan el Bautista tenía demonios, dijeron que estaba loco, dijeron, ¿qué no dijeron de Juan el Bautista? ¿Qué no dijeron de Jesús? De Dios habiendo hablado muchas veces. Habla a través de personas. Juan el Bautista no era una persona preparada con grandes estudios teológicos. Los estudios teológicos más fuertes los tenían los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, los rabinos. Juan el Bautista no era ninguno de ellos, no encajaba con ellos. Pero Dios utilizó a un hombre sin mucha instrucción quizás. Dios utilizó a un hombre que no tenía mucha nobleza en su familia. No tenía mucha elegancia, porque le decían, Señor, ¿qué salieron a ver ustedes al desierto? ¿Qué salieron a ver? Un hombre con espléndidas ropas, no.
Y Dios te puede hablar no solo por medio de un pastor que tenga gran conocimiento bíblico, Dios te puede hablar por una persona humilde. Dios te ha hablado a ti por medio de una persona humilde cuando te ha dicho, fulano, ya deje eso, hombre, eso no es para usted. Dios te ha hablado por medio de una persona humilde, ¿sabes cuándo? Cuando incluso en el autobús, es una persona de clase alta, que va hablando con otra y dice, y mire, yo sé que tengo que acercarme a Dios, que nada sucede sin que Dios me lo permita. Y te ha permitido estar ahí, donde una persona va hablando acerca de arrepentirse, de acercarse al reino de los cielos, de volver al Señor, y te ha permitido a ti escucharlo. No es por gusto, no es por gusto. Dios, habiendo hablado de muchas formas, de muchas maneras, empieza a hablar y empieza a tratar con el hombre. Habla a través de personas, sí, utiliza un modelo autista, utiliza una persona que no es gran intelectual, para que hable a través de él. Los grandes teólogos no llevaron el mensaje correcto de una persona humilde. Los que tenían de profesión profetas o lo que sea en aquel tiempo, no llegaron a imponerle manos, a decirle, Dios tiene un mensaje para ti. Le llevó una persona humilde, sin ánimos de ser profeta. Le preguntaron, ¿eres tú el profeta? Él dijo, no, no lo soy. Yo soy voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Dios está hablando a su pueblo, arrepentimiento. Y ha hablado de muchas formas, y ha hablado de muchas maneras, y ha hablado muchas veces. Oh Jehová, Jehová, grande en misericordia, tardo para la ira. Significa que la misericordia tiene un estatuto. Y aquellos que hemos estado los jueves y hemos estado estudiando el arca de Noé, hemos podido ver que por 120 años Dios prolonga su misericordia a un mundo contaminado, a un mundo pecador, un mundo que estaba envuelto en sí mismo, que se les predicó por 120 años. Noé, pregonero de justicia, les dijo, señores, va a llover, va a venir el juicio de Dios, señores, arrepiéntanse, señores, el arca está hecha, señores, entren por la puerta, sálvense de la ira venidera. Y la gente decía, están locos. Dios utilizó un hombre sin mayor renombre, sin mayor capacidad económica, puesto político, para hablarle a un mundo y decirles arrepiéntanse. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Es exactamente lo mismo hoy en día, en una sociedad que está completamente podrida en pecados. Homosexualidad, drogas, pornografía. Me decía alguien en este mes, hace menos de un mes, que aquí en San Francisco hay una firma de pornografía de las más famosas del mundo. Yo no lo sabía, no sé si es cierto, pero me decía que aquí hay una firma pornográfica. San Francisco fue una de las ciudades, la primera, que comenzó con este movimiento hippie, de donde se origina Peace and Love, los hippies, la mota, la marihuana, vivamos nuestra vida, you like it, you do it, solo si te gusta, hazlo. San Francisco fue la ciudad donde comenzó la primera iglesia satánica en todo el mundo. San Francisco es la ciudad donde se hizo el primer barrio gay, el primer candidato, el primer puesto público en toda la nación ocupado por un homosexual fue aquí en San Francisco. Y Dios, habiendo hablado muchas veces, cantidad de iglesias, cantidad de cristianos, cantidad de profetas, cantidad de gente en las calles, en la 16, en la 24, en la 20, en los buses, en las iglesias, en la radio. Y Dios habiendo hablado muchas veces, empieza a hablar de muchas maneras. Y Dios habiendo hablado en el Antiguo Testamento, diciendo, señores, arrepiéntanse, y la gente no quiso entender. La misericordia de Dios se prolonga para una sociedad destruida, una sociedad decayente, una sociedad pecadora, una sociedad donde los jóvenes no tienen criterios, donde los jóvenes no tienen límites. Si te gusta, hazlo, no tenemos límites, podemos hacer con mi cuerpo lo que me da la gana, donde no hay temor de Dios, donde no hay ni siquiera el más mínimo temor de Dios, ni en las familias, ni en las calles. ¿Y sabe qué hizo Dios en el Antiguo Testamento? Limpió su creación, preservando únicamente aquel que había creído en Él, aquel que había escuchado su palabra, aquel que había entrado en el arca, preservando a una familia completa de todo lo que se había degenerado en la sociedad entera. Te voy a decir algo y no sé si me lo vas a entender. Dios no vino a salvar la sociedad entera. ¿Por qué? Porque ya han sido condenados. Vino a salvar a los suyos, vino a salvar a la iglesia, vino a sacar a los suyos de la sociedad.
que fue lo mismo que pasó en el Antiguo Testamento. Había una sociedad que estaba perdida, se les predicó el arrepentimiento, sí, se les dio la oportunidad que entraran, sí, pero solo sacó a los suyos. El que dio gracia delante de sus ojos, Noé y su familia, entraron en el arca y fueron preservados de la ira venidera a causa del pecado. Donde hay pecado, cae la ira de Dios. Donde hay pecado y desobediencia, cae la ira de Dios. Vámonos a Sodoma y Gomorra. Había pecado, cae la ira de Dios. Vámonos a las ciudades de Canaán, donde el pueblo de Israel tenía que entrar para conquistar y tomar la tierra prometida. Dice la Escritura, señores, todavía no se preocupen, todavía no ha llegado la maldad de esta tierra hasta el colmo. Pero cuando llegue, yo voy a utilizar hombres para que lleven la justicia de Dios a ese lugar. El pecado trae el juicio de Dios. Y en el Antiguo Testamento Dios preservó a los suyos. Preservó una familia, preservó a Moisés. ¿A qué familia va a preservar ahora? ¿La familia Ramírez? ¿La familia Martínez? ¿La familia Rosales? No, querido, la familia de Dios. Esa es la familia que Dios preserva. Su familia. Su familia. Pero su familia tiene que atender a su voz. Su familia tiene que estar presto a entrar en el arca en el momento adecuado. Pastor, ¿y cuál es el arca? Su iglesia, su cuerpo, la gracia. La gracia es esa puerta que está abierta desde hace 2000 años por la sangre de Cristo, para que todo pecador pueda entrar. Pero la gracia se va a cerrar. Y en Génesis veíamos un versículo muy bonito esta semana, donde decía, y cuando hubieron entrado Noé y su familia, la familia de Dios, y entraron, dicen, los animales, pero no la gente. Dios cerró la puerta. Que va a haber un momento cuando suene la trompeta, ese evento especial que la iglesia está esperando desde hace cantidad de años, el arrebatamiento. Inmediatamente la puerta del arca se cierra. Los que están en la gracia, los que están en Cristo, los que están perseverando en Él, los que están con Él, en un abrir y cerrar de ojos seremos tomados, seremos transformados para que esto corruptible se vista de incorrupción, para estar para siempre con Él en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y qué pasa con los demás? Hay un corito que dice, y más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy la salvación que el Señor te trajo hoy. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy, acepta pecador la salvación de Dios. Ya va a cerrar la gracia. Pastor, ¿y este tipo de eventos que pasaron hoy por la madrugada? Dios habiendo hablado muchas veces, empieza a hablar de muchas maneras. Y ha utilizado personas, y ha utilizado eventos. Pasó un evento muy curioso en el Antiguo Testamento también. Segundo libro de Reyes, donde habla acerca del profeta Elías. Elías era un profeta que había sido mandado por Dios para predicar un mensaje a un rey soberbio, a un pueblo que se había ido tras la idolatría, tras los pecados. Y Elías dice, ¿sabes qué? No va a llover. Si quiere, búsquelo conmigo, Primera de Reyes 17:1. Dios habla por medio de personas. Tenemos a un Juan el Bautista con el que habló, por medio del cual habló. Primera de Reyes 17:1. Dios habla también de otra manera, por medio de eventos naturales. Por medio de eventos naturales. Primera de Reyes 17:1. Dios habla a través de eventos de la naturaleza. ¿Por qué? Él es el Dios de la naturaleza. Él abre los cielos y los cierra. Él hace mover la tierra y la hace detenerse. Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, al rey, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Pastor, ¿qué pasó? Hubieron años de sequía, sobre todo un pueblo que no quiso escuchar la voz de Dios. Su pecado cerró la ventana de los cielos. Su pecado impidió la fructificación del pueblo de Dios. Su pecado cerró la comunión con Dios. Y Dios utilizó un evento natural, 3 años de sequía. ¿Para qué? Para que el pueblo recapacitara. Decía mi pastor por años una frase que jamás voy a olvidar. Decía él que llegó una vez allá a México a una convención que se iban a presentar los últimos avances en la agricultura,
en hacer crecer los alimentos, se planeaba hacer producciones masivas para eliminar el hambre del mundo. Y que presentaron semillas mejoradas y abonos extra fuertes y fertilizantes de la tierra y métodos de preparar la tierra y de irrigar la tierra, o sea, de hacerla que el agua fluya. Todo para que las cosechas fueran, pero lo más potentes posibles. Y dice que por allá salió una persona humilde y les dijo a todos los científicos que estaban ahí: ¿y si no llueve? Todo está en las manos de Dios. ¿Y si no llueve? ¿De dónde vas a sacar agua? Pasábamos hace poco por el lado de Vacaville con unos hermanos y ver una cantidad de sembradíos, hermano, secos, secos, secos. California está pasando por la peor sequía en toda su historia. Y no que es el estado más rico de Estados Unidos. ¿Y si no llueve? Dios, habiendo hablado muchas veces, empieza a hablar de diferentes maneras. El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, donde tanta palabra hay, pero donde hay gente tan dura, hay tanta violencia, hay gente que literalmente ha cauterizado su conciencia, no quiere saber nada de Dios. Se nos coló la cultura americana, ateísmo. Se nos ha colado la cultura americana donde los jóvenes ya no creen en Dios, donde ya no hay respeto, ya no hay valores morales en los hogares. Y Dios, habiendo hablado muchas veces por un montón de pastorcitos de esos humildes que estaban ahí en los campos, y el pueblo no quiso entender. Y Dios en mi país levantó, Dios permitió que se levantara una guerra civil por 12 años y las iglesias se llenaron. Y Dios en su misericordia, después de que el pueblo se arrepintió, se humilló, clamó: reina la paz, y el pueblo se olvida de Dios, como siempre ha pasado. Y Dios levanta ahora avispas, levanta violencia, levanta pandillas. Pastor, ¿Dios es el culpable? No, la dureza del corazón. Pero Dios utiliza personas, Dios utiliza circunstancias alrededor tuyo para hacerte entender que es Dios quien te está hablando. Les mencionaba hace un par de meses atrás, cuando entró en actividad uno de los volcanes de mi país, el Chaparrastique, de una señora, tengo unos amigos que tenían una casa de oración en San Miguel, y una ancianita de esas, de hueso colorado, de botas de todos los santos que usted quiera, que siempre que los hermanitos iban a la casa de oración decían: ahí van los de la cesta, ahí van los de la cesta, no podía decir secta, ella quería decir secta, pero ahí van los de la cesta. Empezó a echar humo el volador ese, empezó a temblar la tierra, y adivine quién estaba en la cesta. La ancianita estaba en la cesta, recibiendo a Cristo. Dios, habiendo hablado muchas veces, empieza a hablar de muchas formas. Un volcán en erupción, una persona que se te presenta, problemas familiares, una sequía espiritual, una necesidad espiritual. A otros nos cae la tempestad: pastor, nos está lloviendo sobre mojado. Y Dios habiendo hablado de muchas maneras. Dios habiendo hablado muchas veces y no entendiste, te empieza a hablar de muchas maneras. Ahora váyase conmigo ahí cerquita, Segunda de Crónicas 7:14, que es un tema que quiero tocar antes de que se nos vaya el tiempo. Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 14. Adelantito de donde estamos. Despuésito de Reyes, Crónicas 7:14. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Lo leemos juntos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Pastor, ¿por qué nos tiembla? Pastor, ¿por qué la sequía? Pastor, ¿por qué las inundaciones? Pastor, ¿por qué las grandes ventiscas de nieve? Pastor, ¿por qué los sembradíos se han secado? Pastor, ¿por qué la violencia? Pastor, ¿por qué tanta muerte? Pastor, ¿por qué tanto? Si se humillara mi pueblo. Y le voy a decir algo: los cristianos tenemos la mala manía de echarle la culpa a otros. Si usted le pone atención, está diciendo: si se humillare mi pueblo. Entonces, ¿de dónde viene el castigo a la tierra? De la desobediencia, específicamente de su pueblo. Porque si le pone atención,
Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Perdónenme, los impíos no están invocando su nombre. Leíamos ayer por internet, en Facebook, los comentarios de la gente que ponía después del temblor, donde había unos chabacanes que decían barbaridad y media. Numerarían cosas tonteras y media. Sobre esos, sí, ya les va a caer lo suyo. ¿Cuándo? Se cierra la gracia, se cierra la puerta, la iglesia es quitada, empieza el trato de Dios con los impíos. La tribulación y gran tribulación. Antes de eso es el trato de Dios con su iglesia, con su pueblo. Pastor, ¿por qué dice eso? Eso suena medio chocante. Apocalipsis habla de 7 iglesias. De las 7 iglesias, a 5 Dios las manda a llamar a arrepentimiento. Pastor, ¿de qué tenían que arrepentirse? Su pueblo se había corrompido. Vámonos a Génesis, usted puede encontrar que el pueblo de Dios se corrompe. Nos vamos a la historia de los reyes. El pueblo de Dios se corrompe. ¿Y qué viene sobre ellos? La mano de Dios. El juicio de Dios viene sobre su pueblo para hacerlo, no para destrucción, para hacerlo entender. Y te haré entender. Dice la palabra, hay un versículo que es para que usted y yo lo pensemos. No seáis como el caballo ni como el mulo, que necesitan cabestro y azote. No seamos así. Decíamos antes de comenzar el servicio, el inteligente, el sabio, a señas. Dios te habla, listen to the wind, escucha el viento, escucha lo que Dios tiene. Quizás es Dios hablando, te está hablando por las buenas. Y Dios, habiendo hablado muchas veces, si no lo entendiste, empieza a hablar de muchas formas, de muchas maneras. Empieza a intensificar. Si se humillara mi pueblo, ¿qué haya pasado con el pueblo de Dios? No le echamos la culpa a pastores que aquí está pasando todo esto porque hay mucha droga. Me decía un hermano hace un par de meses, pastor, en la escuela me le recomendaron, me le prescribieron marihuana a mi hijo para unos dolores de cabeza, en la escuela, medicada. Pastor, es que la sociedad está perdida, siempre ha estado perdida. Pastor, ¿está llegando la maldad al colmo? Sí, por eso es que el Señor ya no tarda en venir. Ya la maldad de los hombres está a punto de llegar hasta el colmo de Dios y está pronto el regreso de Cristo. No le echemos la culpa a la droga, no le echemos la culpa al internet, no le echemos la culpa a la sociedad. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Dios está hablándole a su pueblo a través de circunstancias naturales. Lo dijo en Mateo capítulo 24. Los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuáles cosas van a hacer antes de tu venida? Y el Señor les dice, ¿saben qué? Antes de que yo venga van a pasar principios de dolores y tendréis terremotos en diferentes lugares, hambres, pestes, terremotos, guerra, rumores de guerra, pero no se preocupen, estos son los principios de dolores. ¿Qué es la llamada? ¿A quién es la llamada? A los suyos. Y lo platicamos con el hermano Arturo antes de entrar al servicio. Búsquelo conmigo, Lucas 21:7, Lucas 21:7. Lucas 21:7. Dios habla a través de los eventos naturales, a través de las cosas, porque ya lo dijo, ya escrito está, quedó escrito hace 2000 años. Lucas capítulo 2, versículo 17, ¿lo tenemos? Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Qué señales habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces Jesús les dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras, de sediciones, es decir, levantamientos, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inminente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales de los cielos. Y ahora pases al versículo 28, porque empieza a narrar ahí lo que es la tribulación y la gran tribulación. Se pasa al 28 y lea conmigo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hermano, Dios está hablando. Y esas cositas para el cristiano, que tiembla, que llueve, que inundación, que esto. Sí, Dios te está hablando, pero no para que tengas miedo. Es para que levantes el rostro. ¿Qué es levantar el rostro? Yo siempre dije, orar más. No. Levantar el rostro es no vea las circunstancias que están pasando horizontalmente. No le ponga cuidado a lo que está pasando horizontalmente. Levante sus ojos a los cielos y espere su oportuno socorro, porque Cristo está a las puertas. Amén. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro,
En esta hora venimos delante de ti, Señor, sabiendo que nuestra redención está cerca. Hace un par de días, Señor, un terremoto en Chile, otra vez 6 grados. El día de ahora por la madrugada, Señor, ese temblor aquí cerca, en el lado de Vallejo, Padre. 6 grados afectando, Señor, gran parte del área de la bahía. Señor, tú hablas a través de personas. Tú hablas a través de enfermedades, tú hablas a través de sueños. Dios, habiendo hablado muchas veces a la vida de cada uno de nosotros para traernos al arrepentimiento, ahora he empezado a hablar de diferentes formas. Maneras en las cuales Él va a tener que utilizar para hacernos entender. En esta hora, iglesia, solo nos queda pedirle que tenga misericordia de nosotros, que en medio de la prueba siga fortaleciendo a su iglesia, que antes de que venga la ira venidera sobre el pecado del mundo, Él pueda preservar y quitar a su iglesia, a los suyos. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, mi palabra, yo te guardaré a ti de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Jesucristo no dijo que estas cosas no iban a pasar. Jesucristo nos dijo: cuando vean que todo esto comienza a pasar, Dios ha hablado, Dios está llamando a un mundo de arrepentimiento. Está llamando a su iglesia para estar preparada para el próximo encuentro con su Creador, preparada como las 10 vírgenes que tenían que tener aceite para esperar al novio, velado, orado, porque vuestra redención está cerca. Invito que en esta hora pueda cantar conmigo. He decidido seguir a Cristo.